Un saludo especial para ti, apreciado amigo, apreciada amiga. Que el Señor siga llenando tu vida de gracia, que el Señor siga iluminándote con su verdad, que el Señor siga guiando cada uno de los pasos que das, que te dé entendimiento y sabiduría, que añada a tu vida aún más sabiduría para que tú puedas entender, comprender las misericordias de Dios para tu vida, pero también su voluntad perfecta, que puedas no solo entenderla, sino obedecerla, seguirla, desearla, que el Señor dirija cada uno de tus pasos. Es una alegría poder saludarte. Soy la pastora Xiomara Cardeño. Te agradezco porque me permites tener este tiempo devocional contigo. Quiero recordarte que estamos estudiando, leyendo y orando la palabra en el Salmo 119. Hoy vamos a estudiar un solo versículo y yo creo que es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, uno de los más populares, uno de los que más memorizamos, incluso creo que es uno de los que más enseñamos a los niños, y nosotros como adultos creo que la mayoría podemos recitarlo, al menos medianamente de memoria. Es el Salmo 119, 105, que dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. La versión más común lo recordamos como lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Vamos a reflexionar solamente en este versículo porque es de suma importancia e incluso un solo devocional no va a ser suficiente para hablar de la profundidad de este texto. Sin embargo, vamos a hacer una reflexión. Quiero recordarte, lo dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Empecemos por entender qué es una lámpara. Tú sabes que una lámpara es un objeto que da luz y que usamos generalmente cuando estamos en oscuridad. Si tú enciendes una lámpara, cuando hay luz no tiene sentido, no le sacas el provecho, no le ves el beneficio. De hecho, yo creo que todos hemos vivido la experiencia de tener un bombillo prendido en el día y no notar que está prendido, porque la luz del día incluso no nos deja percibir la iluminación de la bombilla, ¿no es cierto? Y ya uno la notaría porque la vio directamente y la ve que está encendida, o nota que estaba encendida porque en el momento en el que empieza a oscurecer, pues ya lo puede notar de manera más clara. La palabra de Dios es una lámpara. Una lámpara es que la palabra trae luz a nuestra vida. Pero ¿en qué momento uno necesita luz? Pues resulta que todos los seres humanos, lamentablemente, vivimos en medio de tinieblas, en medio de ceguera. Y cuando hablamos de tinieblas, hablamos de esas tinieblas espirituales que traen a nuestra vida la ceguera espiritual, la torpeza incluso en la toma de decisiones, la sordera. Dice la Biblia que todos nosotros, sin excepción, somos pecadores y como pecadores habitamos en medio de tinieblas. Pero la palabra de Dios es la que nos trae luz, la que nos ilumina. La palabra de Dios es la que puede romper las tinieblas. La palabra de Dios es la que trae visión en medio de la ceguera, y las tinieblas no se pueden quedar cuando hay luz, porque solamente la luz puede vencer las tinieblas. Luego dice: y lumbrera a mi camino, alumbras mi camino. Cuando la Biblia nos trae luz sobre el camino, quiere decir que nos guía, nos muestra qué paso debemos dar. Podemos ver, yo creo que aquí los que hemos tenido el privilegio de caminar de pronto por una finca de noche o de incluso conducir un vehículo de noche, nos damos cuenta de la locura que sería tratar de moverse sin luz, porque no ves nada, no sabes qué sigue más adelante, te puedes ir a un hueco, te puede picar un animal, puede pasarte cualquier cosa. Pero la luz es la que te permite saber por dónde transitar, exactamente qué peligro evadir y hacia dónde dirigirte. De la misma manera, en la vida todos necesitamos dirección, todos necesitamos esa luz que alumbre nuestro camino, porque la vida del ser humano es
es una duda, es decir, tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar más tarde, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro. Es como si el resto de nuestro futuro estuviera en tinieblas porque no podemos verlos, no podemos entenderlo, no podemos dimensionarlo tal vez, pero la palabra nos permite ir viendo por dónde caminar y aunque no sabemos cuál va a ser el final, podemos dar cada paso de manera segura porque la palabra va iluminándonos y mostrándonos hacia dónde dirigirnos. Aquí hay algo muy importante que debo resaltarte. Mira, escúchame hoy lo que quiero decirte. La mayoría de los cristianos fracasamos en la toma de decisiones. Si tú tienes un matrimonio difícil, tendrías que pensar por qué elegí la persona de la que me quejo tanto. Si tú estás viviendo las consecuencias de un pecado, podrías pensar en qué momento cometí este pecado y por qué lo hice. Si tú tienes todavía un dolor por algo que hiciste, la pregunta es ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué permitiste que te hicieran eso? ¿Por qué te prestaste para eso que te prestaste? Es decir, todos nosotros somos afectados por las decisiones que tomamos y nuestros fracasos, porque la mayoría de nosotros a veces acumulamos más fracasos y dolores que aciertos en la vida. En nuestros fracasos queremos culpar a Dios porque Dios me puso esta prueba, porque Dios me puso en esta situación, porque no me explicaron, porque no me aconsejaron, porque yo no sabía, porque me engañaron, porque me mintieron. En últimas, lo que tenemos que entender y que quiero que te quede claro hoy es todos nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones, porque buenas o malas nos van a traer consecuencias. Y es doloroso cuando tenemos que enfrentar las malas consecuencias por las malas decisiones que tomamos. Pero cuando el salmista le dice a Dios que su palabra es la lámpara, que su palabra es la lumbrera, que su palabra es la que rompe con toda tiniebla, que su palabra es la que quita la ceguera espiritual, que su palabra es la que trae luz al tomar las decisiones, que su palabra es la que nos muestra el camino por donde debemos ir. Entonces el salmista ya tenía una vida de dependencia de Dios a través de su palabra. Quiero decirte algo, mira, cuando tú lees la Biblia, tú no lees un libro. Cuando tú lees la Biblia, tú no lees una historia. Cuando tú lees la Biblia, tú no lees un relato. Cuando tú abres ese libro que se llama Biblia, tú realmente estás recibiendo vida y espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu. Ese es el poder de la Biblia, que no es un simple libro como todos los demás libros. No, la palabra de Dios, cuando tú la lees, hay espíritu en ella. Es espíritu lo que hay en ella porque es el espíritu de Dios puesta en ella. Por eso, sin importar el pasaje que tú leas, por eso sin importar muchas veces aún si entiendes completamente o no lo que leíste, ya alimenta tu ser interior. Y aquí hay algo muy importante. Mira, yo tengo el testimonio de alguien, pues obviamente hay muchísimos, pero quiero contarte ese en particular. Alguien dice, yo tenía que tomar una decisión. La decisión era, ¿lo hago o no lo hago? Señor, ¿qué hago? Oró, no tuvo respuesta. Cantó, no tuvo respuesta. Pidió consejo, no tuvo respuesta. Y un día empezó a leer la Biblia y está leyendo unas historias bíblicas del pueblo de Israel, incluso de unas guerras y todo lo demás. Cuando ella terminó de leer la escritura, entendió lo que tenía que hacer. Entendió que Dios le dijo, no lo hagas, espera, y le dio las directrices claras de lo que tenía que hacer. Lo sorprendente de esta historia es que en ningún texto de los que ella leyó decía qué decisión debía tomar. Pero como se alimentó de la palabra, como en la palabra, cuando tú la abres, lo que ministra tu vida es el Espíritu y es el Espíritu lo que viene a ti. El mismo Espíritu de Dios trajo claridad a su corazón, dio convicción a su espíritu de las decisiones que debía tomar. Puede ser que la Biblia no te hable exactamente de manera puntual de las luchas que estás viviendo o de las decisiones que debes tomar, pero lo cierto es que cuando tú lees la palabra, cuando tú consumes la palabra, cuando tú comes palabra,
te llenas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a decir exactamente qué hacer y qué no hacer, porque ese es su ministerio, guiarte a toda la verdad, aconsejarte, consolarte, mostrarte, enseñarte. Entonces no menosprecies ningún texto de la Escritura, no menosprecies porque no entendiste, porque te parecen historias sin sentido. No menosprecies la Escritura. Toda palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para edificar, para consolar, para formarte, para guiarte a que puedas tomar las mejores decisiones. Si tú necesitas decidir qué hacer, si tú necesitas una luz en medio de la oscuridad, lee la palabra de Dios. Lee la palabra, porque a través de ella el Espíritu Santo va a venir a tu vida y va a traer tanta certeza y tanta vida a tu vida que tú vas a saber a qué te está guiando el Señor y cuál es su voluntad perfecta. Permíteme orar por ti. Señor, bendice a esta persona que me está escuchando y trae a su vida, Señor, el amor por la palabra, para que ella pueda tener un camino iluminado, para que esta persona que me escuche pueda caminar por una senda iluminada, que no se equivoque, que no se caiga en ningún precipicio, que no se vaya a ningún hueco, que pueda caminar por una ruta, Señor, despejada, iluminada por ti, pero que esa luz venga a su vida a través de la palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.